Este clip que he titulado Notas sobre la metodología de la investigación está antepuesto al curso Sociedad y Educación, aunque más probablemente se tendría que estudiar o mirar después de realizar el curso. Lo que he puesto aquí son algunas notas sobre la metodología de la investigación basadas en mis investigaciones personales o en lecturas personales, que no pretenden ser un manual ni nada por el estilo sobre la investigación, sino simplemente dar algunos pequeños consejos a las personas que están investigando, sobre todo en los ámbitos de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Una frase del filósofo moderno Spinoza, de su obra Tratado Político, no hay que confundir con el Tratado Teológico Político, que es otro libro, puede sintetizar muy bien qué es esto de investigar. Es una cita que tomo, que suele aducir o que solía aducir el filósofo y sociólogo francés Pierre Bourdieu. Y dice así: no reírse de las acciones humanas, ni llorarlas, ni detestarlas, sino entenderlas. Este es el objetivo de la investigación en ciencias sociales y en ciencias humanas, y también es conveniente seguir el consejo del filósofo también y sociólogo alemán Theodor Wissing Adorno, que decía que en la investigación no teníamos que adoptar el gesto a veces pedante del abogado que ha ganado un pleito, sino adoptar otro gesto, no incurrir en esta autosuficiencia, en esta pedantería. Bien, si me pidieran que hiciera un decálogo sobre la investigación, creo que las 10, por decirlo así, las 10 leyes, los 10 principios que son necesarios, lo resumiría en los que tienen ustedes en la pantalla. En primer lugar, toda investigación exige curiosidad. La curiosidad, afortunadamente, es una característica antropológica. Somos una especie curiosa por naturaleza. Probablemente eso nos ha hecho sobrevivir como especie. Nuestra expansión pues probablemente tuvo que ver con esto, ¿no? Con la curiosidad por saber qué había detrás de una montaña, si había un valle más fértil, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden hacer un experimento muy fácil, que es dejar una caja cerrada con un grupo de personas, y verán cómo más pronto que tarde alguien va a abrir la caja y va a ver qué hay dentro de ella, ¿no? Es decir, la curiosidad, por lo tanto, es algo constitutivo de nuestra especie, y no cabe duda que los procesos de investigación de alguna manera cobra este papel motor, este papel original. Investigamos porque queremos saber, porque somos curiosos, ¿no? En segundo lugar, cuando se planteen una investigación, han de tener en cuenta que su resultado no tiene que ser un resultado contingente. Es decir, en la ciencia las investigaciones intentan conseguir resultados estables, permanentes, a veces decimos con una cierta petulancia, resultados universales y necesarios, como decía Kant. Bien, simplemente no se planteen investigaciones que dentro de un tiempo hayan cambiado. Quiero decir, esto no es propio de la ciencia. La ciencia aspira a resultados permanentes, ¿no? En tercer lugar, la tercera norma sería la pertinencia.
Pertinencia significa que aquello que investigamos sea realmente pertinente para la sociedad, sea una investigación que tenga un sentido social. El cuarto es la materia. Es decir, vamos a investigar una materia. Es decir, uno puede hacer una investigación bibliográfica, puede hacer una investigación de archivo, puede generar una materia, por ejemplo, cuando hace encuestas o cuando procesa, o cuando desarrolla algún tipo de experimento biológico, etcétera, etcétera. Es decir, antes de comenzar la investigación tenemos que tener claro más o menos qué materia vamos a procesar, vamos a investigar y si realmente es abarcable para nosotros, ¿no? El quinto punto es el tiempo. Es decir, toda investigación exige tiempo, incluso exige recursos, es decir, muchas veces recursos económicos. Tenemos que tener claro también que si queremos concluir una investigación nos va a demandar un tiempo. Esto está ligado con el sexto punto que he puesto aquí, que es planificación. No quiero transmitir la sensación de que las investigaciones son cosas perfectamente diseñadas, planificadas a priori y que luego se van cumpliendo. En absoluto, mi experiencia no es esa. Pero sí que tenemos que tener una planificación. Significa tener un registro de cómo vamos a ir cumpliendo los diversos pasos que va a exigir nuestra investigación. Muchas veces, por ejemplo, serán viajes, desplazamientos, entrevistas, consulta de bibliotecas, consulta de fuentes de datos, y tenemos que organizarnos con una cierta previsión todo esto, ¿no? Puede ayudar llevar un diario. En toda investigación puede ayudar precisamente a controlar esta planificación el hecho de llevar un diario. Hay muchos casos famosos de diarios de investigación. Por ejemplo, el de Bronislaw Malinowski es muy interesante, el diario privado de Bronislaw Malinowski, que fue un antropólogo célebre, ¿no? Bien, en todo caso, yo le recomiendo esto, ¿no? Que más que algún tipo de agenda o de diario lleven para ir viendo su proceso y para ayudar en su planificación. Van a precisar un espacio, es decir, lo que normalmente se suele denominar en ciencias naturales un laboratorio. En ciencias humanas y ciencias sociales no estamos tan acostumbrados al uso de laboratorios, pero es cierto que toda investigación conlleva un espacio bien físico o incluso virtual. Es decir, tienen que tener dispuesto, por ejemplo, si ustedes van a registrar datos o a acumular material escaneado o material digital, bueno, pues ya tienen que tener su previsión de dónde van a conservar todo este material. Muchas veces incluso acabamos en alguna habitación de casa o en algún espacio depositando el material que estamos investigando, ¿no? El octavo punto es colaboración o comunidad. Nadie investiga solo. Investigamos sobre las investigaciones anteriores y otros sobre nuestras investigaciones llevarán más lejos la ciencia. Por lo tanto, esto exige siempre humildad. Es decir, muchas veces cuando hablamos incluso de descubrimientos científicos, bueno, los descubrimientos científicos se apoyan generalmente en los descubrimientos de otras personas, ¿no? El noveno punto es muy importante, paciencia. Investigar exige paciencia. Muchas veces van a desarrollar investigaciones que a lo mejor, por razones ajenas a ustedes, van a estar paralizadas meses o incluso años. Por lo tanto, no tenemos que tener una urgencia por concluir una investigación. La investigación tiene su propio ritmo, no depende de nuestra voluntad, o generalmente no depende en su totalidad de nuestra voluntad,
Y por lo tanto hay algunas investigaciones, yo por ejemplo ahora mismo tengo algunas investigaciones en curso que por diversos factores están paralizadas y las retomaré dentro de algún tiempo. Y esto me lleva a la última propuesta, es que nunca desarrollen una investigación a solas, una única investigación, sino que intenten desarrollar varias investigaciones al mismo tiempo, porque eso les permitirá, si tienen una paralizada, continuar con otra. Por lo tanto, de alguna manera, en ciencia estamos más bien acostumbrados a compaginar las investigaciones. Bien, he intentado reflexionar sobre qué tipos de investigaciones podíamos tener en el ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Y después de mucho pensar, les propongo esta clasificación. En primer lugar, tenemos investigaciones que yo denominaría conceptuales y que son del tipo de investigaciones teóricas o investigaciones filosóficas. Son investigaciones del tipo el concepto tal en tal o cual autor o autora, o la evolución de una noción, o avanzar en determinada reflexión sobre determinado concepto. En este tipo de investigaciones, que son muy interesantes, creo que es preciso siempre tener dos principios claros, ¿no? El primero es la precisión terminológica. Si hacemos investigaciones conceptuales, tenemos que ser sumamente rigurosos con el uso de las palabras. Bueno, en general tenemos que ser siempre rigurosos con el uso de las palabras en la investigación, pero en este caso tenemos que redoblar los esfuerzos y tener mucho cuidado con las diferencias semánticas, es decir, cómo las mismas palabras van cambiando su significado a lo largo del tiempo o incluso a lo largo del espacio y naturalmente en diversas lenguas. Es decir, la misma palabra no significa lo mismo en diversas lenguas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de trabajos, ¿no? Pondré un ejemplo para concretar. Por ejemplo, hay algunos trabajos, ustedes pueden encontrar en la bibliografía, algunos trabajos en los que se compara la noción de diálogo de Paulo Freire con la noción de comunicación de Jürgen Habermas. Bien, no significan lo mismo, es decir, aunque nos puedan parecer palabras próximas, están enunciadas en esquemas teóricos muy diferentes y además ni tan siquiera significarían lo mismo en sus lenguas originales, en el alemán o en el portugués. Por eso es muy importante, para alcanzar esta precisión terminológica, que se planteen investigaciones conceptuales de aquellas lenguas que, por así decir, sobre las que tengan una mínima competencia. No podemos hacer, por ejemplo, investigaciones terminológicas sobre, no sé, la filosofía griega sin saber griego, aunque sea de una manera básica, o sobre la filosofía alemana sin tener algunas nociones de alemán, etcétera, etcétera, ¿no? En segundo lugar, y esta me parece una precisión interesante, aunque se hagan investigaciones conceptuales, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los referentes empíricos de las palabras. Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque si perdemos este referente empírico, al final estas investigaciones conceptuales se convierten en flatus vocis, que decían los medievales, es decir, en meras especulaciones sin mucho sentido, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta cuál es el referente empírico de los conceptos
Y sobre todo un consejo. Lo metafórico es literario, pero no es científico. Es decir, muchas veces cuando utilizamos metáforas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es bastante conocido, ¿no? La sociedad líquida. Bueno, pues realmente es una metáfora contundente, pero si no sabemos a qué referentes empíricos, cómo eso se puede medir, realmente no estaríamos haciendo ciencia. Bien, estas son las investigaciones conceptuales o filosóficas o teóricas que tienen naturalmente su valor científico y que exigen por lo menos estas dos precauciones, ¿no? En segundo lugar, tenemos las investigaciones que yo denominaría de descubrimiento. Investigaciones en las cuales bueno, pues descubrimos algo, por ejemplo, bueno, pues algún hecho histórico, algún documento, algo de alguna persona, alguna imagen. Es decir, esta investigación de tipo histórico donde vamos detrás de conseguir alguna cosa, ¿no? Muchas veces las investigaciones de tipo biográfico son algo así, es decir, intentamos descubrir algo de una persona o de un grupo humano. Estas investigaciones que yo denominaría de descubrimiento exigen, en primer lugar, intuición y perseverancia. Es decir, intuición que no es algo, digamos, innato, sino que es algo que también se forma en la misma práctica de la investigación. Es decir, intuición en el sentido de, por ejemplo, poder, al leer un texto, una mera mención, una mera alusión, nos lleva a buscar alguna cosa, es decir, a buscar determinado evento, determinada materia, etcétera, ¿no? Es decir, esta intuición se forma. Muchas veces estamos leyendo un texto y nos salta la curiosidad de alguna pista que aparece en el texto para intentar seguir el hilo para encontrar cualquier otra cosa, ¿no? Por lo tanto, ya digo, una cierta intuición, una cierta capacidad, un cierto olfato que se dice a veces. Y también perseverancia. Y cuando digo perseverancia quiero decir mantenernos siguiendo las pistas. Estas investigaciones son investigaciones en las que, por así decir, una cosa nos lleva a la otra. Muchas veces un texto, hemos leído algo, ese nos lleva a otro, ese nos lleva a dos más, y vamos por así decir, siguiendo determinadas pistas hasta que encontramos aquello que estamos buscando, ¿vale? Y esto exige, y además esto quiero acentuarlo mucho porque si no realmente las investigaciones se hacen muy costosas, una ordenación rigurosa de los registros. Es decir, por ejemplo, si estamos intentando buscar algo y estamos consultando hemerotecas, y hay muchas hemerotecas digitales actualmente, y estamos descargándonos periódicos o páginas de periódicos digitales, bueno, pues tenemos que archivar esto muy bien para luego encontrar aquello que estábamos buscando, si no, nuestro archivo será un absoluto caos y no podremos seguir avanzando. Esto pasa también con las investigaciones biográficas. Cuando ustedes hacen una investigación biográfica y empiezan a recoger material de una determinada persona, o tienen un buen sistema de archivo, o dentro de poco tendrán un auténtico caos, ¿no? Y estas investigaciones de descubrimiento también exigen, y esto también es algo que uno, por así decir, se educa, se controla, un cierto control de los estados de ánimo, porque son investigaciones en las que muchas veces no llegamos al descubrimiento esperado, o tenemos que esperar mucho tiempo, o nos podemos desanimar, o consultamos a lo mejor una biblioteca buscando un dato y no aparece. Y, por otra parte, bueno, pues podemos tener momentos de euforia porque hemos encontrado aquello que estábamos buscando, o hemos encontrado una pista para localizar aquellos que estábamos buscando, pero luego resulta que es una pista falsa, ¿no? Quiero decir, son investigaciones que
podemos tener vaivenes de estado de ánimo ante los que uno tiene que estar un poco precavido, ¿no? Ya digo, suelen ser investigaciones que si ustedes consiguen descubrir aquello que estaban buscando, pues son realmente muy satisfactorias. A diferencia de los otros dos epígrafes que he marcado, las investigaciones conceptuales y las investigaciones de medida, que no están afectadas por estas oscilaciones de estados de ánimo. El tercer grupo de investigaciones, que he denominado investigaciones de medida, son aquellas investigaciones en las que estamos calculando alguna cosa, ¿no? Suelen ser, por ejemplo, investigaciones de construcción de indicadores, de construcción de escalas, que se dan mucho en psicología, por ejemplo, de mediciones de un fenómeno, que se suelen dar también en sociología o en otras ciencias humanas, y muchas veces de carácter comparativo, es decir, comparamos algo, un fenómeno, una escala, un indicador con el mismo fenómeno, la misma escala, en otro contexto o en otro tiempo, ¿no? Estas investigaciones que yo digo de medida y que, pues ya digo, suelen ser habituales en sociología, en ciencias de la educación, exigen, en primer lugar, recursos. Es decir, muchas veces se basan en encuestas, se basan en muestras a las que se analizan muestras, con lo cual es bueno contar con algún tipo de apoyo, de recurso para poderlas llevar a cabo. Generalmente también se basan en un trabajo de modelización, de realización de modelos. Y aquí he comentado, en la pantalla puede leer que modelización no es inducción. Y esto suele ser un error bastante habitual. Es decir, si yo tengo unos datos, puedo hacer una inducción y por lo tanto llegar a una cierta generalización. Pero el modelo por sí mismo no se tiene que fundamentar en la generalización de los datos, sino que tiene que digamos, fundamentarse en otro tipo de argumentación que no es exactamente la inducción. Es decir, yo tengo que realizar un modelo con una argumentación y después ver qué coincide con la generalización de los datos. Pero el modelo no es la generalización de los datos. Bien, y en este caso es fundamental la adecuación entre el objeto que queremos estudiar, el método con el que estamos estudiándolo y las técnicas de investigación concretas que estamos utilizando. Es decir, si no se da esta adecuación, realmente la investigación no será buena. Sobre las técnicas, bueno, se suelen dividir en técnicas cuantitativas, donde se exige naturalmente rigor en el cálculo, y insisto lo del rigor en el cálculo porque muchas veces se confunden causalidad con correlación. Esto más adelante hablaré de esto, o se utilizan modelos lineales para fenómenos que no son lineales, etcétera, etcétera. Es decir, a veces se cometen errores básicos de estas características. Y respecto a las técnicas cualitativas, que en general muchas veces se basan en análisis de discurso, bueno, pues hay que pensar que los discursos son opiniones, el conjunto de discursos no forma la ciencia, sino que es el análisis de los discursos el que constituye la ciencia, y que solamente en aquellos casos en que los discursos tienen una cierta efectividad, bueno, pues podemos utilizar este tipo de metodologías. Por ejemplo, si ustedes me preguntan sobre mis preferencias de compra, de consumo, bueno, pues esto es muy interesante, mis opiniones, porque se supone que yo luego compraré de acuerdo con mis preferencias. Pero si ustedes me preguntan por otra cosa, que no hay una relación, no hay una mediación entre mi acción y mis opiniones, pues realmente ahí mis opiniones no valen, no alcanzan el rango científico. Bien, esta es una clasificación, ya digo, muy general, muy rudimentaria, para continuar un poco con estas reflexiones. Ahora voy a seguir, ya sea el tipo de investigación que sea, voy a seguir un poco
una serie de etapas que sigue toda investigación, intentando advertirles de algunos riesgos, ¿no? En primer lugar, la recogida de material. Es decir, uno siempre comienza con algún tipo de material empírico que ha de procesar y por lo tanto empezamos a recoger material. Como ya les he dicho, aquí es muy importante, fundamental, el orden en el archivo. Si no somos capaces de ordenar, de guardar las cosas ordenadamente, no las podremos recuperar. Con lo cual, muchas veces conozco muchos investigadores, investigadoras que naufragan sus investigaciones porque realmente tienen una complejidad, un caos en el registro, ¿no? Es decir, hemos de ser escrupulosos y escrupulosas desde el primer momento, ¿no? Si no archivamos bien el material, los registros, no los podremos recuperar bien, ¿no? Una vez tengamos el archivo de los registros, el material digitalizado, los cálculos, las hojas de cálculo, naturalmente copias de seguridad. Es decir, muchas veces muchas investigaciones fracasan porque ahí entra un virus en el ordenador o cualquier otro elemento que desbarata el trabajo de mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, orden en el archivo, copias de seguridad. Hay que evitar lo que se llama el cherry picking o falacia de evidencia incompleta. Se da en aquellos casos en los cuales ese material que nosotros vamos a recoger ya tiene un sesgo, es decir, ya está sesgado. Voy a poner un ejemplo de una investigación de una universidad española que me comunicaron ayer mismo. Un grupo de investigadores lanza una investigación a las familias sobre la educación de sus hijos y lanza la investigación por Internet. Bueno, eso significa que ignorarán, en sus resultados ignorarán aquella parte de la población que no tiene conexión o no tiene una buena conexión a Internet, ¿no? Con lo cual, ya la muestra está, digamos, sesgada, ¿eh? Donde hacemos una entrevista, donde hacemos una encuesta, a quién la hacemos, cómo recogemos datos. Ahí tenemos que tener mucho cuidado para no producir un sesgo de entrada. Y por último, a la hora de recoger el material hay que tener en cuenta los problemas legales y los límites éticos. Esto es muy importante. Problemas legales porque, bueno, la legislación cada vez con mayor determinación protege la intimidad de las personas, la imagen de las personas y por lo tanto no podemos sobrepasar naturalmente los límites legales. Tenemos que informar a la persona investigada que está siendo objeto de una investigación. Y, por ejemplo, muchas veces no podemos, por ejemplo, en el caso español no se puede fotografiar menores, etcétera, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, los límites éticos. Es decir, ustedes si investigan en ciencias humanas, también se van a dar cuenta que hay veces que uno tiene que detener su investigación, porque si no sobrepasa determinados límites de carácter ético. Es decir, digamos que moralmente no es aceptable continuar indagando algo porque afecta a problemas personales, a decisiones, a conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo cual, también a veces hay que interrumpir la investigación o limitar o restringir la divulgación de determinadas investigaciones, ¿no? En general, la norma de oro siempre es que allá donde ustedes hayan investigado pueda ir otra persona a investigar. Es decir, que de alguna manera no hayan, por así decir, quemado el material o el ámbito de investigación de manera que ya no pueda ir nadie más a investigar.
En segundo lugar viene el procesamiento de material, es decir, bueno, ¿qué hacemos con esto que hemos recogido? Hemos recogido encuestas, hemos recogido historias de vida, hemos recogido fotografías, hemos recogido artículos de prensa, hemos recogido cartas, hemos recogido grabaciones. Bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Bueno, aquí no me voy a extender porque ustedes pueden descargar en la página web del curso 3 textos que, bueno, pues pueden ayudarles. No son evidentemente textos completos, pero bueno, son algunos apuntes, ¿no? Tienen en la página web un texto que se titula Fundamentos filosóficos y sociológicos de la investigación biográfica. En realidad, la primera mitad de ese texto se refiere a las técnicas cualitativas en general, es decir, en la segunda parte se refiere sí a la investigación biográfica, pero la primera mitad se refiere al fundamento teórico de las técnicas cualitativas. Bueno, he de advertir que no es un texto sencillo, fue un curso de posgrado que amablemente me invitaron a dar en la Universidad Autónoma de Barcelona, y bueno, pues preparé ese texto, y ahí tienen una aportación teórica. Ya digo, no es un texto divulgativo, es un texto de posgrado, pero les recomiendo, bueno, si van a hacer investigación biográfica, naturalmente todo el texto, pero si usan técnicas cualitativas, al menos la primera mitad del texto. He anotado también aquí un texto muy viejo, realmente de hace muchos años, que redactamos un grupo de profesores de filosofía en aquella época, sobre el comentario de textos, es decir, que siempre es una técnica, la glosa, el comentario, la interpretación. Bueno, se dice de muchas maneras, ¿no? Pero cómo tenemos que proceder a comentar un texto. Aquí tienen una aportación, un pequeño artículo. Y luego también para investigación cuantitativa tienen también aquí una pequeña aportación, que es una especie de manual de divulgación sobre el uso de las matemáticas. Yo sé que las personas de ciencias humanas generalmente no tienen una gran formación matemática, y por eso hice esta especie de manual de ayuda, ¿no? Lo pueden descargar también fácilmente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no voy a extenderme sobre cómo procesar el material, porque aquí tienen algunas aportaciones que les pueden resultar interesantes. Sobre la argumentación, es decir, ustedes al final van a tener que argumentar, y se pueden encontrar con lo que muchas veces se denominan falacias. Yo les recomiendo que repasen lo que son las falacias, los argumentos. Una falacia es a veces también denominada sofisma. Es un argumento que parece verdadero pero no lo es, que parece verdadero pero no lo es. Entonces es bueno familiarizarse con aquellas falacias más importantes que describió la lógica, ¿no? Voy a ponerles algunos ejemplos. Hay muchas más, y yo les recomiendo que van a encontrar mucha información por internet, que bueno, pues que se familiaricen con estas argumentaciones que parecen verdaderas pero no lo son, ¿no? El primero, que no es exactamente una falacia, es la paradoja de Eubúlides, o el problema de Eubúlides. Se refiere, a veces se denomina también paradoja del montón, y es el siguiente ejemplo, ¿no? Es decir, Eubúlides se preguntaba, bueno, si lanzamos un grano de trigo a tierra, dejamos caer un grano de trigo, no hace ruido. Si dejamos caer 2 granos de trigo, pues tampoco hacen ruido. Y si dejamos caer 3 granos de trigo, tampoco hace ruido. Pero si dejamos caer un saco de trigo en tierra, pues uno oye el ruido que aquello forma, ¿no? Es decir, oirá un ruido del... Entonces, ¿cuándo? O sea, la pregunta que hacía Eubúlides era, ¿cuál es el grano a partir del cual se genera ruido, ¿no? Esto por eso se llama también la paradoja del montón, el montón de granos de trigo, ¿no? Bueno, este es el problema de a partir de qué punto
hay un cambio cualitativo, no solamente cuantitativo, sino cualitativo. Y esto no es un problema fácil. Por ejemplo, en ciencias sociales, ustedes muchas veces van a encontrarse con el problema de las clases sociales, de la riqueza, de la pobreza, y todos estos conceptos están asociados a un determinado punto a partir del cual podemos establecer una categoría, ¿no? Por ejemplo, la pobreza se define a partir del 60% de los ingresos medios, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso hay que tener en cuenta que, como les he puesto aquí, diferencia no es desigualdad. Es decir, la desigualdad es una cualidad, la diferencia es una cantidad. Es decir, muchas veces si no caemos en la cuenta del problema de Euclides, podemos perfectamente suponer que toda diferencia es una desigualdad, etcétera, etcétera. Y con lo que nuestras cualidades, por decirlo así, conceptuales, se desdibujan, ¿no? Bien, el segundo punto es evitar argumentos ex post facto, es decir, argumentos, digamos, realizados después que pasen los hechos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque esto es bastante habitual, ¿no? Muchas veces la gente voy a poner un ejemplo conocido, ¿no? Leemos, por ejemplo, el Manifiesto Comunista y la gente piensa que es una gran obra. Bueno, no, la gran obra es el Capital. Es decir, si Marx, que redacta el Manifiesto Comunista en 1848, hubiera muerto en 1849, pues naturalmente ahora nadie leería ese manifiesto como nadie lee cientos de manifiestos que se redactaron en la época. Es decir, nosotros tenemos que valorar las cosas en su justo tiempo. Es decir, podemos ver que intuiciones, que elementos apuntan hacia el futuro, pero no entender que el futuro explica el pasado, ¿no? Esto suele ser bastante, estos errores, digamos, argumentales suelen ser bastante habituales, ¿no? Evitar peticiones de principio. Bueno, la petición de principio se llama también la falacia de petición de principio, aquellos falsos argumentos en los que ya, por así decir, comenzamos con la conclusión, ¿no? Es decir, he visto bastantes trabajos de investigadores latinoamericanos que, por ejemplo, argumentan en términos de el sistema capitalista es nocivo. Analizo una comunidad concreta donde veo que las relaciones sociales, el sistema de producción marcado por el capitalismo produce disfunciones, produce elementos negativos, con lo cual concluyo que el capitalismo es nocivo, ¿no? Bueno, esta era la conclusión, este era el principio con el cual habíamos comenzado a argumentar. Esto es el tipo de argumentos en círculo, ¿no? Donde ya empezamos con una conclusión y al final la volvemos a encontrar, ¿no? Esto, desgraciadamente, es muy habitual en ciencias humanas o en ciencias sociales, ¿no? Otra de las falacias más frecuentes es la denominada falacia de afirmación del consecuente. Si ustedes tienen una implicación, generalmente las implicaciones funcionan con un antecedente y un consecuente. La manera más clásica de argumentar es la que los latinos denominaron el modus ponens, que bueno, pues es muy sencilla, ¿no? Es decir, si llueve hay nubes, llueve, luego hay nubes. Es decir, aquí el antecedente es que llueve, el consecuente es que hay nubes, es decir, si llueve necesariamente hay nubes. En la segunda premisa, llueve, la conclusión es, lógicamente, hay nubes, ¿no? Y a veces se incurre en lo contrario, es decir, en pensar que, naturalmente, con este ejemplo ustedes no lo van a descubrir enseguida. O sea, si llueve y nubes, si yo dijera hay nubes, de eso no podemos concluir que llueve. Bueno, puede llover o puede no llover, ¿no?
pero muchas veces muchos argumentos pasan de la afirmación del consecuente a la afirmación del antecedente. Voy a poner un ejemplo que es, por ejemplo, muchas veces se afirma, por ejemplo, la gente que vive en la pobreza goza de invisibilidad. Bueno, si no goza de invisibilidad no significa que no viva en la pobreza. Quiero decir, este sería un poco un ejemplo de afirmación del consecuente, ¿no? Es decir, pensar que si deja de ser invisible va a dejar de vivir en la pobreza, ¿no? Bien, evitar la confusión de anterioridad, la falacia post hoc ergo propter hoc, que se dice en términos clásicos, o correlación con causalidad. Lo que pasa antes no necesariamente es causa de lo que pasa después. Esta es la falacia post hoc ergo propter hoc. Y tampoco hay que confundir correlación con causalidad. Esto se da bastante en estudios educativos, por ejemplo, donde se dice, bueno, los niños y niñas que, por ejemplo, tocan el piano obtienen mejores notas en matemáticas. Bueno, podemos encontrar una correlación, es decir, podemos encontrar una relación entre estas dos variables, pero para poder predicar causalidad se necesitan más cosas, es decir, no tenemos por qué concluir que por el hecho de tocar piano van a saber más matemáticas, probablemente hayan otros factores ocultos, por ejemplo, pues que pueden pertenecer a familias más adineradas o pueden pertenecer a familias que lleven a sus hijos a escuelas más selectas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta sería también una confusión bastante habitual. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la predicación de causalidad. Y por último, la última parte de la divulgación es la última parte de la investigación es la divulgación de los resultados, ¿no? En primer lugar, yo les recomiendo que sean muy cautos con el título que ponen a su investigación. Muy cautos significa que algunos títulos de las investigaciones son excesivamente generales y no dan cuenta de lo que se está investigando, y otros, por el contrario, son tremendamente parciales y tampoco dan cuenta de la importancia de lo que se está investigando, ¿no? Es difícil conseguir un título adecuado y yo les recomiendo que no lo pongan hasta que no concluyan su investigación y que que consulten con otras personas si el título es o no es adecuado. El segundo elemento de la divulgación es la universalidad en la redacción. Hay que pensar que sus investigaciones generalmente van a acabar en Internet porque serán artículos científicos o porque sean tesis doctorales publicadas en Internet. En muchas investigaciones, por ejemplo, se citan, imaginemos una persona que ha hecho una investigación en una pequeña comunidad. Bueno, cuando ustedes hagan su artículo o cuando detallen con extensión dónde está ubicada, qué características tiene, cómo es, porque van a tener lectores universales. Es decir, esta es una característica novedosa. Es decir, uno puede hacer una investigación local, pero ya sus lectores van a ser globales, con lo cual estas interpretaciones sobre, por ejemplo, cuando trabajamos sobre comunidades o sobre ciudades, bueno, pues extiéndanse en esto porque los lectores, las lectoras y las lectoras lo agradecerán, ¿no? Es decir, piensen en eso, que van a tener lectores globales. Bien, uno divulga los resultados de la investigación para que sean contrastados. Es decir, uno tiene que ser sumamente riguroso en explicar cómo ha hecho la investigación, para que otros puedan mejorarla, para que pueda ser replicada. Con lo cual no vale de nada esconder datos fundamentales. Es decir, uno tiene que ser, digamos, muy generoso en esto para que otros puedan venir y hacer sus investigaciones
y verificar o refutar los resultados que hemos obtenido. Y esto significa que uno investiga o divulga los resultados de la investigación con un ánimo autocrítico y heterocrítico, es decir, con un ánimo de ser el mismo crítico con aquello que ha hecho y esperar la crítica de los demás. Hay muchos investigadores que, por ejemplo, cuando envían sus artículos a revistas científicas y reciben las evaluaciones, bueno, se enfadan porque consideran que la revista no ha entendido bien lo que estaban planteando, etcétera, etcétera, ¿no? No, esto no es la actitud correcta. La actitud correcta es valorar la crítica ajena, porque siempre en ciencia la crítica es un motivo de mejora. Y por último, paciencia. La divulgación, lamentablemente, se produce siempre en los ámbitos de las ciencias sociales y humanas con una demora larga. Es decir, publicar un artículo en una revista, hacer un libro, presentar un papel en un congreso, va siempre a significar mucho tiempo, más tiempo del que querríamos, ¿no? Por eso siempre hay que pensar también en términos de paciencia. Es decir, bueno, hay que... Y también, lo que decía al principio, ir compaginando diversas investigaciones, porque los ritmos de divulgación, ya digo que son bastante largos. Bien, a continuación les he propuesto una pequeña selección bibliográfica de obras de diversos ámbitos que pueden ayudar que les van a poner en contacto con investigaciones, con investigadores, con investigadoras relevantes y que puede ayudar les puede ayudar en este trabajo, ¿no? Una obra muy interesante es la autobiografía de Charles Darwin. Darwin, hacia el final de su vida, hizo algunos apuntes autobiográficos donde explica con suma precisión cómo investiga y cómo elaboraba teorías a partir de la investigación. A mi modo de ver, él era una especie de inductivista. Es decir, no hay otros autores también que defienden esto, ¿no? Que es la práctica la que lleva la teoría. Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, el paradigma podía ser Karl Lassalle. Pero bueno, también hay otras posiciones que valoran que no se puede ser tan inductivista, hay que ser al mismo tiempo elaborar modelos, elaborar teorías, y teoría y práctica tienen que ir de la mano, ¿no? Pero sin duda es una lectura francamente apasionante y muy sincera. Es decir, el lector o la lectora se da cuenta que hay mucha sinceridad para contar años y años de investigaciones. Otra obra que me parece muy relevante es La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Bien, es una obra clásica de 1962 donde él, como historiador de la ciencia, se plantea cómo se producen realmente el descubrimiento científico. Está muy centrado en las ciencias naturales y, bueno, pues es la obra que nos ha legado conceptos que ahora nos resultan habituales como paradigma, ciencia revolucionaria, etcétera, ¿no? Me parece que es una lectura muy fácil, muy agradable y que creo que va a resultar muy ilustrativa. Realmente esta obra luego fue bastante contestada, incluso el mismo autor publicó una especie de revisión. Bueno, y es el origen de la filosofía de la ciencia, de la sociología de la ciencia, de la historia de la ciencia incluso. Pero sin duda la lectura del texto original resulta muy clarificadora. Les propongo también un texto del filósofo y sociólogo alemán Theodor Adorno, que es su introducción a la sociología. Aquí ha quedado el título del texto anterior. Bien, da igual. La introducción a la sociología es un texto de 1968-69 que corresponde al último curso que dictó Adorno en la Universidad de Frankfurt. Los cursos son textos bastante más sencillos
que los libros de Adorno. Adorno tenía una redacción un poco complicada. Este es un texto muy interesante porque mezcla elementos de filosofía, de sociología y sobre todo revisa las investigaciones empíricas que él hizo y incluso la escala F, algún tipo de sus aportaciones a las ciencias sociales, ¿no? Ya digo, me parece un texto muy interesante en un curso de introducción, es decir, con alumnos de la universidad de primer año, de primer curso, y por lo tanto realmente, bueno, pues una lectura muy agradable. Bueno, esta obra es realmente una pequeña joya y yo les recomiendo que la lean porque es sumamente divertida. Es decir, es la obra de Nigel Barley. Nigel Barley es un antropólogo que hizo unas investigaciones en África y que con ello hizo un pequeño libro que se llama El antropólogo inocente. Esta obra fue publicada en primer lugar por la tienda del Museo Británico. Si ustedes alguna vez visitan el Museo Británico, bueno, pues ahí hay una pequeña tienda donde venden recuerdos y libros. Y entonces esta tienda, que pertenece a una empresa, bueno, esta empresa publicaba libros también, ¿no? Y él presentó este libro y lo publicó, la tienda del Museo Británico. Después realmente fue un éxito, digamos, de boca en boca y ya fue publicado por una editorial de prestigio. Es una auténtica delicia de cómo investigar en el ámbito de las ciencias sociales y humanas y realmente es muy divertido. Es un libro realmente muy divertido que luego ha tenido, digamos que su continuación en otros textos de Barley. Eso los puede localizar fácilmente por internet. En el gran libro La miseria del mundo, coordinado, editado por Pierre Bourdieu, tienen un breve capítulo al final del libro que se titula Comprender, donde Bourdieu nos aporta una reflexión extraordinaria sobre qué significa investigar. Esta es una gran obra, realmente es para mí es la obra capital del Bourdieu maduro y sin duda este capítulo metodológico les puede resultar sumamente interesante, ¿no? Arranca con esta cita que les puse al principio de Spinoza, es decir, bueno, qué significa comprender los comportamientos humanos, qué significa comprender las colectividades. No significa reírse, llorar, despreciar, significa entender, ¿no? Y de esto es de lo que trata este capítulo. Les he citado este libro por otro tema interesante. Bueno, Paulo Lins es un antropólogo que hizo un trabajo de campo magnífico en la favela Ciudad de Dios, creo que es de Río de Janeiro. Cuando Paulo Lins hizo este trabajo de campo antropológico, se planteó cómo tenía que divulgar los resultados. Y entonces los divulgó con una novela. Es decir, a veces puede resultar muy interesante, y este es un ejemplo, ofrecer una divulgación de nuestra investigación que no sea canónica, es decir, que no sea la habitual en el mundo universitario, como son artículos o como son tesis o como son libros, ¿no? También podemos perfectamente utilizar la ficción para mostrar lo que no es ficción, ¿no? Y aquí tienen este ejemplo que fue luego llevado a la pantalla por el director Miralles y una de las grandes películas que, bueno, pues espero que vean, si no lo han visto ya, porque realmente es una maravilla de film, ¿no? Ciudad de Dios, de Miralles. Y aquí tenían este ejemplo de cómo podemos divulgar una investigación de maneras realmente no habitual, no canónica. Bien, he incluido también este libro, que es un libro de Simon Singh, que se llama El último teorema de Fermat,
que en realidad Simon Singh es un divulgador científico y lo que Singh preparó más bien es una especie de guión de una serie sobre cómo el matemático Andrew Wiles demostró el último teorema de Fermat, es decir, el matemático francés Pierre Fermat formuló en 1637 un teorema. Un teorema es por el cual, bueno, pues si ustedes quieren verlo así, ¿no? Es decir, las x elevado a n más y elevado a n es igual a z elevado a n. Esto solo es verdad en el caso de que n sea 0, perdón, en el caso de que n sea 1 o incluso sea 2, pero no puede ser para números mayores de 2. Fermat, cuando afirmó esto, dejó escrito en el margen de su escrito que tenía una demostración, pero que no le cabía en el margen del texto, y bueno, y quedó así, ¿no? La verdad es que no sabemos la demostración que quería dar Fermat, pero dar una demostración suficiente de este teorema se hizo en 1995, ¿no? Bien, el libro es un libro de divulgación, aunque ustedes no sean especialistas en matemáticas, lo van a poder leer fácilmente, pero sobre todo lo que me interesa de este libro es cómo el matemático Wiles define una estrategia para poder resolver este teorema, ¿no? Es decir, él se plantea que va a necesitar, creo que son 7 años para realizar todo el trabajo de demostración, prepara las aportaciones que tiene que hacer a los congresos sucesivos durante estos 7 años, sin comunicar que realmente lo que está trabajando es el último teorema de Fermat. Y bueno, como estrategia de investigación realmente es magnífica. Yo les recomiendo que, bueno, lean el libro o busquen información sobre este logro de la matemática. Bien, y les he puesto aquí 3 casos más sobre los que pueden encontrar muchísima bibliografía, que son ejemplos paradigmáticos de investigación científica, ¿no? En primer lugar, los trabajos de Jean-François Champollion para descifrar la piedra Rosetta, es decir, para descifrar los jeroglíficos egipcios. Los trabajos de Ignaz Semmelweis, que era un médico de origen húngaro, pero que desarrolló su actividad en el Hospital de Viena para resolver el problema de las fiebres puerperales, es decir, las fiebres que, digamos, que diezmaban a las mujeres cuando eran asistidas de parto en los hospitales, y naturalmente los trabajos de Marie Curie sobre el radio y sobre la radioactividad. Estos son ejemplos que pueden ustedes encontrar fácilmente bibliografía por internet y que son paradigmáticos de una investigación científica, por así decir, muy rigurosa, ¿no? Bien, pues les recomiendo que continúen con este curso y que visualicen el resto de clips que no son tan largos como este metodológico. Muchas gracias por su atención.